Amantes de la antropología, hoy les traigo la fascinante historia del hombre de Tollund para dar cierre a una temporada más en el diario del naturalista, previo a estas vacaciones de verano que van a estar llenas de fútbol por ser año mundialista. El hombre de Tollund fue descubierto hace ya más de 70 años en lo que hoy llamamos Dinamarca, en el norte de Europa, justo después de la Segunda Guerra Mundial. Y pues lo que ocurrió en aquella época fue que inicialmente se había dado por desaparecido un niño y una familia de labriegos que estaban escarbando la tierra en busca de hulla, que era, digamos, el mineral que se utilizaba para las calefacciones de los hogares en aquella época. Encontraron lo que parecían ser los restos humanos de alguien y pensaron que era este niño. Llamaron rápidamente a las autoridades y lo que fueron encontrando al sacar de la tierra estos restos era que no se trataba de ningún niño, sino más bien de un hombre anciano que parecía plácidamente dormido y que se había conservado bastante bien sus restos sin mostrar signos de descomposición alguna. Rápidamente, digamos, de expertos forenses pasaron a otro tipo de expertos en antropología y utilizando la técnica del carbono 14 que explico en algunos de mis shorts, de los videos cortos, pues encontraron que se trataba de un enterramiento o de unos restos o unos vestigios humanos bastante antiguos que datan por allá del siglo IV antes de Cristo. En esa época ya el Imperio Romano ocupaba casi toda Europa, incluyendo hasta el norte, digamos lo que hoy llamamos Inglaterra, y claramente pues parecía que teníamos allí algún resto o algunos vestigios de algo que había ocurrido. Y este señor tan, digamos, ya que se veía anciano y que parecía dormir plácidamente, pues realmente lo que encontraron en esos restos fue que había una soga alrededor del cuello. Y pues la conclusión fue casi inmediata. El hombre había sido ejecutado por ahorcamiento, seguramente se trataba era de algún ladrón y posiblemente los soldados romanos o las autoridades de la época lo ejecutaron de esta manera. E incluso hay muchos más detalles que se pudieron encontrar en su cuerpo. Básicamente pues se pudo ver cuál fue la última cena, la última comida que tuvo, y hay vestigios o restos de sus ropas también muy bien preservados. Pero ¿por qué ocurrió esto? Pues básicamente lo primero que hay que aclarar es que ahí no hubo ningún enterramiento. El hombre, por ser un criminal, literalmente digamos que fue ejecutado y lanzado a un pantano, sin que supieran sus ejecutores que este pantano iba a conformar un lugar o un ecosistema que va a impedir la proliferación de las bacterias y hongos que normalmente descomponen los tejidos blandos de cualquier cadáver. Este pantano en particular, digamos, tenía una población de algas muy pequeñas que acidificaban los líquidos y el barro, digamos, en el que cayó el cuerpo, y que por lo tanto se impidió de manera natural que se diera esta descomposición. Entonces los ejecutores quisieron de pronto deshacerse de la peor manera de este cuerpo y terminaron preservándolo para un museo que está justamente allá en Tollund, en Dinamarca. Pero hay otros detalles bastante interesantes de lo que ocurrió con este hombre de Tollund. Eh, Básicamente, desde hace ya más de 10.000 años, cuando los primeros humanos inteligentes aprendieron a hacer sus cultivos y aprendieron a domesticar los primeros animales y a tener sus asentamientos iniciales en la tierra, pues casi que es propio de todas las culturas que existan unos rituales o bien de enterramiento o cremación de los muertos, es decir, darles o una sepultura que de acuerdo a cada cultura o cada religión pues va a tener unos rituales, pero es como es casi que de cualquier humanidad que existiera que se le diera este paso o este ritual de paso a sus muertos. Y claramente
La peor de las formas de morir es no tener este ritual, y eso fue lo que pasó con el hombre de Tollund. Permítanme citar dos ejemplos de la literatura universal en las que vemos que este tipo de ajusticiamientos en contra de criminales siguen el mismo patrón. Por una parte tenemos el dramaturgo griego Sófocles, quien en su obra Antígona relata cómo el hermano de esta mujer fue condenado a no ser enterrado por ser, digamos, el traidor, y es su tío justamente quien es la principal autoridad en el pueblo, que dictamina que su sobrino caído en combate, y al ser un traidor, como decía, pues no debe recibir una sepultura, y Antígona se opone a esto, diciendo que la ley divina está por encima de la humana y por lo tanto, digamos, transgrede esta orden política, y se ve ella misma también expuesta a un castigo o a un juicio por parte de las autoridades. Esta obra fue escrita en el siglo V antes de Cristo, casi sobre la época en la que le ocurrió esta situación al hombre de Tollund. Pero también tenemos en pleno siglo XX el libro de Rigoberta Menchú, la Premio Nobel de Guatemala, en el que relata cómo sus padres fueron también ajusticiados por los colonos que habían tomado las tierras de los indígenas y las habían utilizado para sus cultivos, y que su padre, digamos, por oponerse a esta expropiación del hombre blanco, termina siendo ajusticiado y ahorcado y colgado a un árbol, donde ni siquiera los demás miembros de la tribu, incluida una muy pequeña Rigoberta, pudieron llevar a cabo ningún tipo de ritual religioso. Entonces vemos cómo a lo largo de la historia siempre se ha repetido este mismo patrón. Y ya para cerrar este video, analicemos también el tema de la momificación. Existen varios ejemplos, incluso en mi país, en muertos incorruptos, digamos, así les llaman a muertos que cuando van a ser después trasladados de un lugar del cementerio a otro, encuentran que no ha habido este proceso de descomposición natural. Ya está más que probado que las características del suelo, el nivel freático, el pH y todas estas otras condiciones pueden detener este proceso de descomposición. Pero también vemos dos ejemplos muy clásicos, y son las momias egipcias, en donde ahí lo que ocurría era que se daba un proceso de evisceración, es decir, de eliminación de los tejidos blandos interiores del cuerpo, y un proceso, digamos, de embalsamamiento de estas momias para preservarlas en sus templos o en sus pirámides. Y también, por ejemplo, está el caso de las momias de los Andes, estas momias sobre todo de niñas o niños pequeños, que eran dejados ahí en lo alto de una montaña, y donde en este caso va a ser las bajísimas temperaturas las que impiden la proliferación de las bacterias y hongos propios del proceso de descomposición. Entonces, como ven, pues todo tiene sus explicaciones científicas, y aquí tuvimos un poquito de todo: literatura, antropología, historia y ciencia. Y con esto cerramos la temporada primera del 2026, y pues nos vemos después de vacaciones. Hasta la próxima.